Hola a todos, soy la maestra internacional Gabriela Vargas y esta es una nueva serie de videos de patrones de jaque mate que vamos a estar viendo a partir del día de hoy. Y vamos a empezar con el mate de Anastasia, el jaque mate que forman el caballo y la torre al rey enemigo. El jaque de Anastasia lleva su nombre debido a una novela escrita en 1903 por Wilhelm Heinze, donde la protagonista Anastasia y el juego de ajedrez, así se llama la novela, aparece esta primera figura de mate entre la torre y el caballo. Recordemos que hablando un poco de la historia del ajedrez, la torre era considerada la pieza más poderosa del tablero cuando se jugaba lo que llamábamos chaturanga en la India, ya que la figura de la dama aún no existía. Entonces la torre era considerada la pieza más fuerte y una de las primeras figuras de jaque mate fueron el mate de Anastasia y el mate árabe. Ambos jaque mate son realizados con torre y caballo. Para empezar a hablar del mate de Anastasia y de los patrones de mate que vamos a ver a partir del día de hoy, tenemos que comentar algunas reglas que se tienen que cumplir en las posiciones, tanto con blancas y como con negras, para poder realizar este jaque mate. Así que tenemos en pantalla la primera posición y pueden ver debajo mío las reglas para que un jugador pueda considerar si existe o no la figura del mate de Anastasia. Tenemos la posición básica, una posición de ejemplo, y la regla dice que el caballo, tendríamos que tener un caballo, nosotros somos blanca en esta posición, tenemos que tener un caballo en la casilla E7. ¿Por qué el caballo tiene que estar en la casilla E7? Porque desde ahí controla la casilla G8, la cual la casilla donde el rey negro no puede ocupar en el momento, y a la hora de hacer el jaque mate la casilla de escape G6. Como primer patrón tenemos el caballo N7, la primera regla, y con ese caballo N7 controlamos ambas casillas. El rey tiene que estar en una esquina, en la esquina H8 o H1 en caso de que seamos negras. En este caso el rey negro está en H8, ya está en la esquina, se cumple la segunda regla. Y la tercera y muy importante a la hora de realizar el jaque mate es que la columna H tiene que estar abierta. ¿Por qué la columna H tiene que estar abierta? Porque es ahí donde la torre o a veces inclusive la dama van a hacer jaque mate. Algo muy importante, aparte de que la torre y el caballo son los protagonistas de este mate, también es importante este peón que está en la casilla G7. Si somos negras y queremos realizar este jaque mate a las blancas, estaríamos hablando del peón de G2. ¿Por qué el peón de G7 es muy importante? Porque este peón impide el escape del rey por esa casilla. O sea, necesitamos que haya un peón en G7 o en G2 para que el rey no pueda escaparse una vez que le realicemos el jaque con la torre. Ahora bien, esta columna H tiene que estar abierta para realizar el mate y para ello recurrimos al sacrificio. En este caso, dama por H7 es una jugada forzada, es un jaque. Y ahora el rey negro no tiene más que capturar a la dama. Y ahí vendría el jaque ya en la columna abierta H con la torre. Y podemos observar por qué el caballo tiene que estar en E7 ya que controla tanto la casilla G8, la casilla G6 y el propio peón evita que su rey se escape por esa casilla. A esta figura con la torre y el caballo le llamamos el jaque mate de Anastasia y es el primer patrón de mate que vamos a ver en esta serie de videos que voy a estar subiendo en el canal a partir de hoy. Entonces tenemos que recordar el caballo en E7, que haya un peón en G7, que el rey esté en la esquina, que la columna H esté abierta y que normalmente abrimos esa columna mediante un sacrificio, ya sea de dama o por qué no de torre. Ahora vamos a ver que estas figuras de mate se pueden realizar también con los colores invertidos. O sea, no es necesariamente un patrón de mate solo para el jugador con blancas, sino también para el jugador con negras. En esta posición somos las negras y si tenemos en cuenta las reglas para llegar a este patrón de mate, nos vamos a dar cuenta enseguida que aquí las negras tienen jaque mate en 3 movimientos gracias a la figura del mate de Anastasia. ¿Qué nos falta en este caso? El rey no se encuentra en la esquina. Sí tenemos el peoncito en G2, pero también nos falta el caballo que en el ejemplo anterior estaba en E7. En este caso, al ser negras, tiene que estar en E2. Entonces la primera jugada que es forzada es caballo de 2 jaque. Con esa jugada le hacemos jaque y le obligamos a que vaya a la esquina. Dos de las reglas para llegar a la figura del mate de Anastasia ya están cumplidas. La tercera regla
es que el peón esté en G2. También está ahí el peón de G2. Entonces nos falta la última, que sería la número 4, que es abrir la columna H mediante un sacrificio. En este caso la columna H está cerrada, hay un peón en H2, entonces pasamos al sacrificio. Dama por H2 jaque, único movimiento posible es capturar con el rey. Y ahora torre H4 y llegamos a la figura del mate de Anastasia. Nuevamente el rey no puede escaparse por culpa del caballo que controla G1 y G3 en este caso. Y el peoncito de G2 impide que su propio rey pueda ocupar esa casilla. Ahora vamos a un tercer ejemplo donde utilizamos la idea del mate de Anastasia, pero vamos a hacer en este caso con la dama. Es importante también tener esa flexibilidad. Nosotros tenemos el mate de Anastasia, que es con torre y caballo, pero recordemos que la dama también puede moverse como la torre y en muchas ocasiones podemos utilizar a la dama para realizar la misma figura de mate. Entonces vamos con este ejemplo. En este ejemplo juegan las blancas, las negras nos están amenazando mate en 2 movimientos. ¿Qué tenemos que ver aquí? Primero repasar las reglas. El caballo está en E7, es correcto, le está quitando las 2 casillas al rey. El rey se encuentra en la esquina, que sería el punto número 3. Tenemos el peón en G7, punto número 2. Y solo nos bastaría abrir la columna H mediante un sacrificio. ¿Qué hay de diferencia con los ejemplos anteriores? Que aquí hay un caballo que protege esa casilla. Cuando aparece una pieza que en este caso no estaban contempladas en las reglas, nosotros tenemos que ir al cálculo concreto. Tenemos que sentarnos y calcular qué pasaría si, y para ello vamos a las reglas de primero buscamos los jaques, después las capturas y por último las amenazas. Tenemos un jaque que a la vez captura, es un movimiento forzado, y aquí hay 2 variantes que calcular, si toma de caballo o si toma de rey. Si toma de rey tenemos la figura del mate de Anastasia, en este caso con la dama. Dama H5 es jaque, el rey nuevamente no puede ocupar estas casillas gracias al caballo en E7 y no se puede escapar gracias a su propio peón en G7. En este caso también la dama, aparte de hacerle jaque, a diferencia de la torre, sí controla la casilla G6. Por ello, aquí el jugador con negras captura en H7 con caballo y ahora tenemos este jaque. Este es el jaque ganador, el rey está encerrado, única jugada cubrir de caballo y ahora dama por F8 jaque, rey va a H7 y dama G8 jaque mate. Interviene una tercera pieza que es el peoncito G5 que le quita la casilla en H6. Ahora, ¿por qué muestro este ejemplo que gráficamente no es un mate de Anastasia en la línea principal? Más que nada para que ustedes vean que teniendo en mente estos patrones de mate, pueden surgir estas ideas de ataque que también llevan al mate, si es que uno conoce las reglas para realizar en este caso el mate de Anastasia. Tenemos una línea donde sí hacemos el mate de Anastasia con una dama y tenemos una segunda línea donde realizamos el mate con caballo y dama gracias a las reglas del mate de Anastasia. Por último, para terminar este video, vamos a ver un ejemplo un poquito más complejo, pero donde se van a cumplir nuestras reglas para realizar este patrón de mate. En esta posición juegan las negras y la jugada, obviamente, si volvemos a repasar las reglas, el rey no se encuentra en la esquina, si hay un peón en G2 y el caballo no está en E2. Entonces, si vemos así, lo primero que hay que hacer es colocar un caballo en E2, en este caso es con jaque, y el rey va a la esquina. Entonces tenemos el caballo en E2, el rey en la esquina, normalmente es o H1 o H8, en este caso H1, porque es el rey blanco, si fuera el rey negro sería H8, el peoncito en G2. ¿Qué nos falta hacer? Nos falta abrir la columna, el punto número 4, mediante un sacrificio. ¿Cuál es la diferencia con los diagramas anteriores? Que en este caso el peón no se encuentra en H2, sino en H3. Entonces tendríamos que calcular cómo hacer para que ese peón se mueva a su posición. La única forma de que el peón desaparezca de la columna H es que pase a la columna G y para ello tendría que hacer una captura en diagonal. Dicho todo esto, la jugada correcta es dama por G4, que en este caso las negras están ganando un caballo y si las blancas capturan la dama,
ya tenemos la columna abierta y basta pasar las torres. No podemos pasar con esta torre H4 porque la torre no salta encima de las piezas, pero sí podemos de nuevo hacer desaparecer este peón mediante esta jugada. Torre H5 es jaque, no es jaque mate porque las blancas tienen que capturar y ahora sí pasa la torre a la columna abierta y con esto nuevamente tenemos nuestra figura y el patrón número 1 de mate, el mate de Anastasia. Entonces, a partir de hoy voy a tratar de hacer una serie de videos de todos los patrones de mate que existen, que todo jugador de ajedrez tiene que conocer. En este caso empezamos con el patrón de caballo y torre, mate de Anastasia. 4 reglas, recuerden, son las que están ahí para poder en una partida identificar si es que tenemos o no la posibilidad de realizar este patrón de mate. Así que espero que les haya gustado este video. No olviden dejar sus comentarios, compartir el video con sus amigos y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.